Así como hay una gama de intelectos, cuyos tonos fundamentales son la inferioridad, la mediocridad y el talento aparte del idiotismo y el genio, que ocupan sus extremos, hay también una jerarquía moral representada por términos equivalentes. En el fondo de esas desigualdades hay una profunda heterogeneidad de temperamentos. La conformación a los catecismos ajenos resulta fácil para los hombres débiles, crédulos, timoratos, sin grandes deseos, sin pasiones vehementes, sin necesidad de independencia, sin irradiación de su personalidad. Es inconcebible, en cambio, en las naturalezas idealistas y fuertes, capacidades de pasiones vivas, bastante intelectuales para no dejarse engañar por la mentira de los demás. Aquellos no sufren por la coacción moral del rebaño, pues la hipocresía es su clima propicio. Estos sufren, luchando entre sus inclinaciones superiores y el falseado concepto del deber que impone la sociedad. Se ajustan a él los hombres honestos, pero nunca se le esclaviza al hombre moralmente superior. Puede acordársele, dice Remy de Gourmont, el valor de una moda a la que uno se resigna por no llamar la atención, pero sin interesar el ser íntimo y sin hacerle ningún sacrificio profundo. En esa desconformidad con la hipocresía colectivamente organizada consiste la virtud, que es individual, a la contra de sus caricaturas colectivas. En la caridad y en la beneficencia mundanas la miseria de los corazones tristes alimenta la vanidad de los cerebros vacíos. Estos temperamentos capaces de virtud difieren por su intensidad. El primer germen de perfección moral se manifiesta en una decidida preferencia por el bien, haciéndolo, enseñándolo, admirándolo. La bondad es el primer esfuerzo hacia la virtud. El hombre bueno, esquivo a las condescendencias permitidas por los hipócritas, lleva en sí una partícula de santidad. El buenismo es la moral de los pequeños virtuosos. Su prédica es plausible, siempre que enseña a evitar la cobardía, que es su peligro. Algunos excesos de bondad no podrían distinguirse del envilecimiento. Hay falta de justicia en la moral del perdón sistemático. Está bien perdonar una vez y sería inicuo no perdonar ninguna, pero el que perdona 2 veces se hace cómplice de los malvados. No sabemos qué hubiera hecho Cristo si le hubiesen abofeteado la segunda mejilla que ofreció al que le afrentaba la primera. Los escolásticos prefieren no discutir este problema. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente. Enseñémoslo con el ejemplo, no ofendiendo. Admitamos que la primera vez se ofende por ignorancia, pero creamos que la segunda suele ser por villanía. El mal no se corrige con la complacencia o la complicidad. Es nocivo como los venenos y debe oponérseles antídotos eficaces, la reprobación y el desprecio. Mientras los hipócritas recetan la austeridad, reservando la indulgencia para sí mismo, los pequeños virtuosos prefieren la práctica del bien a su prédica, evitan los sermones y enaltecen su propia conducta. Para el prójimo encuentran una disculpa, en la debilidad humana o en la tentación del medio. Comprender todo es perdonarlo, solo son severos consigo mismos. Nunca olvidan sus propias culpas y errores, y si no justifican las ajenas, tampoco se preocupan de atormentarlas con su odio, pues saben que el tiempo las castiga fatalmente, por esa gravitación que abisma a los perversos como si fueran globos desinflados. Su corazón es sensible a las pulsaciones de los demás, abriéndose a toda hora para aducir las penas de un desventurado y previniendo sus necesidades para ahorrarle la humillación de pedir ayuda. Hacen siempre todo lo que pueden, poniendo en ello tal afán que trasluce el deseo de haber hecho más y mejor. Aprueban y estimulan cualquier germen de cultura, prodigando su aplauso a toda idea original y compadeciendo a los ignorantes sin reproches inoportunos. Su cordialidad sincera con los espíritus humildes no está corroída por la urbanidad convencional. Esas pequeñas virtudes son usuales, de aplicación frecuente, cotidiana. Sirven para distinguir al bueno del mediocre, y difieren tanto de la honestidad como el buen sentido difiere del sentido común. Importan una elevación sobre la mediocridad. Los que saben practicarla merecen los elogios que tan pródigamente se les tributan. Desde Platón y Plutarco está hecha su apología. Ello no impide su asidua reiteración por escritores que glosan en estilo menos decisivo, la socorrida frase de Hugo, ellos. Hace muchas grandes hazañas en pequeñas luchas. Hay valentía obstinados e ignorados que se defienden pie a pie en las sombras contra la fatal invasión de las necesidades. Triunfo noble y misterioso que ninguno mira ve, que ninguna fama paga, que ninguna fanfarria saluda. La vida, la desgracia, el aislamiento, el abandono, la pobreza, son campos de batalla que tienen sus héroes, héroes oscuros a veces mayores que héroes ilustres. No olvidemos, sin embargo, que esas virtudes son pequeñas,
es grave error oponerlas a las grandes. Ellas revelan una loable tendencia, pero no pueden compararse con el asiduo celo de perfección que convierte la bondad en virtud. Para esto se requiere cierta intelectualidad superior. Las mentes exiguas no pueden concebir un gesto trascendente y noble, ni sabría ejecutarlo un carácter amorfo. A los que dicen, no hay tonto malo, podría respondérseles que la incapacidad del mal no es bondad. Aún está por resolverse el antiguo litigio que proponía elegir entre un imbécil bueno y un inteligente malo, pero está seguramente resuelto que la imbecilidad no es una presunción de virtud. Se hacen muchas grandes acciones en las pequeñas luchas. Hay muchas intrepideces obstinadas e ignoradas que se defienden palmo a palmo en la sombra contra la invasión fatal de las necesidades. Noble y misterioso triunfo que ninguna mirada ve, que ninguna fama paga, que ninguna fanfarria saluda. La vida, la desgracia, la soledad, el abandono, la pobreza, son campos de batalla que tienen sus héroes, héroes obscuros algunas veces más grandes que lo. Héroes ilustres. La inteligencia lo es de perversidad. Ello no impide que muchos necios protesten contra el ingenio y la ilustración, glosando la paradoja de Rousseau, hasta inferir de ella que la escuela puebla las cárceles y que los hombres más buenos son los torpes e ignorantes. Mentira, burda patraña esgrimida contra la dignificación humana mediante la instrucción pública, requisito básico para el enaltecimiento moral. Sócrates enseñó hace de esto algunos años que la ciencia y la virtud se confunden en una sola y misma resultante, la sabiduría. Para hacer el bien, basta verlo claramente, no lo hacen los que no lo ven, nadie sería malo sabiéndolo. El hombre más inteligente y más ilustrado puede ser el más bueno, puede serlo, aunque no siempre lo sea. En cambio, el torpe y el ignorante no pueden serlo nunca, irremisiblemente. La moralidad es tan importante como la inteligencia en la composición global del carácter. Los más grandes espíritus son los que asocian las luces del intelecto con las magnificencias del corazón. La grandeza del alma es bilateral. Son raros esos talentos incompletos, son excepcionales esos genios. Los hombres excelentes brillan por esta o aquella aptitud, sin resplandecer en todas. Hay asimismo talentos en algún género intelectual, que no lo son en virtud alguna, y hombres virtuosos que no asombran por sus dotes intelectuales. Ambas formas de talento, aunque distinta y cada una multiforme, son igualmente necesarias y merecen el mismo homenaje. Pueden observarse aisladas, suelen germinar al unísono en hombres extraordinarios. Aislados valen menos. La virtud es inconcebible en el imbécil y el ingenio es infecundo en el desvergonzado. La subordinación de la moralidad a la inteligencia es un renunciamiento de toda dignidad. El más ingenioso de los hombres sería detestable cuando pusiera su ingenio al servicio de la rutina, del prejuicio o del servilismo. Sus triunfos serían su vergüenza, no su gloria. Por eso dijo Cicerón, a muchos siglos, cuanto más fino y culto es un hombre, tanto más repulsivo y sospechoso se vuelve si pierde su reputación de honesto. Verdad es que el tiempo perdona algunas culpas a los genios y a los héroes, capaces de exceder con el bien que hacen el mal que no dejaron de hacer, pero ellos son excepciones raras y en vida habría que medirlos con el criterio de la posteridad. La trascendente magnitud de su obra. Esas nociones suprimen algunos problemas inocentes, como el de fallar si son preferibles los que crean, inventan y perfeccionan en las ciencias y en las artes, o los que poseen un admirable conjunto de energías morales que impulsan a jugar el porvenir y la vida en defensa de la dignidad y la justicia. Entre los talentos intelectuales y los talentos morales, estos últimos suelen ser preferidos con razón, conceptuándolos más necesarios. El talento superior es el talento moral, ha escrito Smiles, glosando al inagotable Mr. de la Palice. De este parangón está excluido a priori el hombre mediocre, pues solo tiene ruinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. La apoteosis del tonto bueno encamínase, evidentemente, a protestar, como lo hacía Cicerón, contra los que pretenden consentir al ingenio un absurdo derecho a la inmoralidad. El sistema es equívoco. Igualmente injusto sería desacreditar a los santos más ejemplares fundándose en que existen simuladores de la virtud. Es capcioso oponer el ingenio y la moral, como términos inconciliables. Solo podría ser virtuoso el rutinario o el imbécil. Solo podría ser ingenioso el deshonesto o el degenerado. La humanidad debiera sonrojarse ante estas preguntas. Sin embargo, ellas son insinuadas por catequistas que adulan a los tontos, buscando el éxito ante un número infinito. El sofisma es sencillo. De muchos grandes hombres se cuentan anomalías morales o de carácter, que no suelen contarse del mediocre o del imbécil,
Luego, aquellos son inmorales y estos son virtuosos. Aunque las premisas fuesen exactas, la conclusión sería ilegítima. Si se concediera y es mentira que los grandes ingenios son forzosamente inmorales, no habría por qué otorgar a los imbéciles el privilegio de la virtud, reservado al talento moral. Pero la premisa es falsa. Si se cuentan desequilibrios de los genios y no de los papanatas, no es porque estos sean faros de virtud, Sirio, por una razón muy sencilla: la historia solamente se ocupa de los primeros ignorando a los segundos. Por un poeta alcoholista hay 10 millones de lechuguinos que beben como él. Por un filósofo homicida hay 100.000 homicidas que no son filósofos. Por un sabio experimentador, cruel con un perro o una rana, hay una incontable cohorte de cazadores que le aventajan en impiedad. ¿Y qué dirá la historia? Hubo un poeta alcoholista, un filósofo homicida y un sabio cruel. Los millones de anónimos no tienen biografía. Moreau de Tours equivocó el rumbo, Lombroso se extravió, Nordau hizo de la cuestión una simple polémica literaria. No comulguemos con ruedas de molino, la premisa es falsa. Los que hemos visitado 100 cárceles podemos asegurar que había en ellas 50.000 hombres de inteligencia inferior, junto a 5 o 20 hombres de talento. No hemos visto un solo hombre de genio. Volvamos al sano concepto socrático, hermanando la virtud y el ingenio, aliados antes que adversarios. Una elevada inteligencia es siempre propicia al talento moral y esta es la condición misma de la virtud. Solo hay una cosa más vasta, ejemplar, magnífica, el golpe de ala que eleva hacia lo desconocido hasta entonces, remontándonos a las cimas externas de esta aristocracia moral, son los genios que enseñan virtudes no practicadas hasta la hora de sus profecías o que practican las conocidas con intensidad extraordinaria. Si un hombre encarrila en absoluto su vida hacia un ideal, eludiendo o constatando todas las contingencias materiales que contra él conspiran, ese hombre se eleva sobre el nivel mismo de las más altas virtudes. Entra a la santidad.